Bueno, hoy vamos a empezar con Evita vive de Perlonger. Es un cuento interesante para pensar esas tres preguntas que habíamos planteado cuando vimos el cuento de Walsh, estas tensiones entre el dato histórico y la operación estética, ¿no? Para ir relevando ahí las maneras que tiene Perlonger de hacer uso del dato histórico y sobre todo los modos de producir un desvío con respecto a ese dato testimonial, ¿no? Entonces me parece que es interesante para pensar el texto en términos sobre todo de dos grandes niveles desde donde produce dos grandes operaciones. Por un lado, la esfera de lo político y por el otro la esfera de lo estético. ¿Qué hace al interior del campo político esta intervención estética de Néstor Perlonger, ¿no? Entonces vamos a ver en términos de representaciones, en términos de aquello que decía Sarlo con respecto a hacer abstracción del régimen estético, qué es lo que significaba. Yo les decía, esto lo tenemos que recortar y pegar ahí en la oficina cuando leamos los textos sobre peronismo y sobre todo cuando leamos el texto de Perlonger. Entonces es el momento de sacarlo de donde lo tengamos y tenerlo muy presente. Antes de empezar con el cuento vamos a hacer una breve presentación con un par de párrafos de un escritor, de un crítico. Veamos lo que dice Tomás Eloy Martínez en su novela Santa Evita, ¿no? Tomás Eloy Martínez es un escritor que trabaja a partir también del dato histórico. Santa Evita es una novela que es interesante para ser leída porque está muy documentada, ¿no? Son ese tipo de novelas que le hacen honor, aunque a partir del trabajo estético, al dato documental. No es lo mismo lo que hace Perlonger, pero bueno, dice Tomás Eloy Martínez en Santa Evita, dice: a Evita se le decía esa mujer, pero en privado le reservaban epítetos más crueles. Era la yegua o la potranca, lo que en el lunfardo de la época significaba puta, copera, loca. Los descamisados no rechazaron por completo la invectiva, pero dieron vuelta a su sentido. Evita era para ellos la yegua madrina, la guía del rebaño, ¿no? Esto de hacer de vicio virtud. El pueblo peronista toma el insulto y lo da vuelta y le imprime un valor positivo. Bueno, Perlonger en algún punto podríamos ver, aunque no se trata de resignificar en términos de cierta doctrina peronista aquellos insultos que vienen desde los Contreras, sino es otra cosa lo que hace Perlonger, pero este procedimiento llevó al extremo, ¿no? Algunos elementos que desde el abanico político y el abanico de la moral, de las buenas costumbres, está mal visto. Bueno, Perlonger lo lleva hacia un territorio positivo, ¿no? Vamos a ver, la prostituta, el drogadicto, el ladrón, el chorro, bueno, son una especie de angelados a los que baja Evita y se les aparece ahí como una epifanía religiosa, ¿no? El cuento está escrito en 1975 y este es un dato importante. Estamos en la mitad de la década del 70, es un momento muy complicado políticamente, con mucha revuelta, ¿no? Un año antes del golpe del 76 en Argentina. Estamos en este momento de gobierno peronista de la derecha. De un peronismo que no es el peronismo clásico. Entonces también esto es importante para pensarlo, sobre todo porque algún fragmento del texto nos va a señalar ahí determinada cosa, que este uso de Evita se da en un momento donde el peronismo está mostrando una cara que no es la cara que mostró Evita en su momento, que tiene que ver con la década del 40, con la década del 50, ¿no? Entonces yo voy a tomar ahí una reseña en la página 12 de Mariano Pacheco. Me parece interesante. Él ahí dice: Perlonger piensa a partir de la hipótesis de, bueno, si Evita viviera,
tal cosa, ¿no? Un poco recuperando esas consignas de los montoneros. Si Evita viviera, sería montonera. Bueno, Perlonger dice, si Evita viviera, estaría con los putos, con los drogadictos, con los ladrones, estaría con los bajos fondos. Es como una hipótesis de lectura que es una hipótesis política, evidentemente. Este vínculo de Evita con los reventados, ahí usando un poco el término del turco Asís, desborda la antinomia peronismo-antiperonismo, que es otra de las preguntas que teníamos ahí como rectoras para leer la serie sobre peronismo, ¿no? ¿Qué pasa con estos textos con respecto a la antinomia? Bueno, ¿qué pasa con este cuento con respecto a una visión peronista de la realidad del país y del mundo, con una visión antiperonista? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que conmueve todos los órdenes, porque la representación que hace Perlonger de Evita es complicado para todo el abanico. Y yo decía, la operación de Perlonger cabría leerla en dos órdenes, obviamente en el político, está tematizando esta figura que tiene un peso político tan fuerte en la vida política de la Argentina, pero también en el estético, ¿no? Digo, ¿qué hace con este cuento al interior del campo literario? Y entonces yo les preguntaría, y porque sé un poco que hay un porcentaje de respuestas que van a ser afirmativas, si a alguien le hace ruido que esto sea considerado literatura, ¿no? Digo, viendo los diagnósticos de principio de año, de principio de cuatrimestre, había respuestas en un sentido que bajaban cierta concepción de las bellas letras, ¿no? La literatura como aquello que está bien escrito, que recorta un tema elevado. Y entonces determinada zona literaria que es muy extensa y sobre todo la literatura contemporánea quedaría afuera. Bueno, esto es un texto de los 70 que resulta revulsivo políticamente, pero también estéticamente, ¿no? Para gran margen al interior del campo literario, ¿no? Entonces, esta pregunta, que a mí me parece productiva de ser realizada, es decir, ¿esto puede ser considerado literatura? Sobre todo lo que me parece productivo es argumentar una respuesta. Una respuesta que sea un poco más profunda de no, esto no es literatura porque hay escenas de sexo explícito, ¿no? Bueno, eso me parece como una argumentación un poco débil. Entonces, si determinada cosa desde determinada perspectiva no debería ser considerado literatura, bueno, ahí hay que desplegar porque el posicionamiento es muy fuerte, ¿no? Es decir, esto no es literatura, es un enunciado fuertísimo. Entonces ahí van a tener que hacer un trabajo muy serio, muy a conciencia para negar una intervención de este tipo dentro de la ancha alameda de la producción literaria. Yo, antes de entrar al texto, recortaría algo que vamos a ver cuando leamos algunos fragmentos, esto de que Perlonger pone en primer plano el puro goce de Evita, que es un goce gratuito. Digo, también para pensar en términos políticos, ¿qué significa? ¿Cómo podríamos leer esto políticamente? El goce es vamos a ver que también es un elemento tabú. Digo, ¿qué pasa con las mujeres gozando, las mujeres del poder, las mujeres poderosas y su sexualidad? Vamos a pensar alguna cosa con respecto a eso, pero yo pensaría también de manera complementaria qué relación tiene el peronismo específicamente con el goce, ¿no? Y en ese sentido yo les recomendaría que pongan en YouTube videos, entrevistas, que pongan en blogs, entrevistas a Daniel Santoro, al pintor, no al periodista, digamos, el Daniel Santoro bueno, que él habla todo el tiempo del peronismo como la democratización del goce instantáneo, del goce inmediato, sin ser mediado por la lógica sacrificial, ¿no? Es decir, el peronismo, dice Santoro, nunca va a venir a decirte, bueno, ahora ustedes tienen que sacrificarse y más adelante vamos a estar mejor. No, el peronismo es ahora, ¿no? Es ahora, y también lo va a decir en una concepción un poco cortoplacista, que dicen, bueno, en 8 años vamos a estar bien y después vemos, después vendrán 4 de otra lógica y después vamos a tener 8 buenos, lo que sea.
Daniel Santoro y la democratización del goce. ¿Qué pasa con el goce en el peronismo? Y en ese sentido, estas escenas que parecen bastante gratuitas de Eva gozando, que pueden ser leídas también desde un punto de vista moral, de qué es lo que pasa con este goce femenino, también tienen una carga política, ¿no? Entonces, Santoro dice, por ejemplo, para el peronismo no se trata de ponerle el pan en la mesa al trabajador, ¿no? Dice, el peronismo viene con grasas saturadas, ¿no? Es el choripán, es el pan dulce con azúcar, siempre hay ahí como un complemento a ese elemento mínimo que es el pan de las izquierdas. Bueno, otra cosa que dice Pacheco que a mí me parece interesante, él usa la palabra, que él dice, el relato resignifica, la idea de la resignificación, porque efectivamente Perlonger va a trabajar con elementos cristalizados de un imaginario, y ahí lo que nosotros tendríamos que recolectar es eso, para empezar a responder la pregunta que tiene que ver con los usos de la historia en el relato, pero Perlonger los resignifica en el sentido de que va contra todo imaginario, al tiempo que hace uso de ese imaginario. Ahí está, me parece, la complejidad de la operación de Perlonger y me parece interesante. Pacheco dice, en este relato Evita resignifica su lugar de mediadora entre Perón y las masas, su pasado de actriz prostituta, su estigma por la enfermedad que la llevó a la muerte, su lugar de santa una vez fallecida, ¿no? Estos elementos aparecen en el cuento. Bueno, aparecen resignificados. Hasta el momento de la aparición del cuento, cada elemento de estas zonas de los distintos imaginarios tenían un peso, y a la vez que aparecen en este relato, aparecen con un peso distinto, con un peso nuevo. Entonces, yo ahí pensaría un poco en términos, para pensar el orden de lo político, qué es lo que hace políticamente Perlonger. Pensemos que Perlonger ha tenido una militancia, sobre todo por los derechos de los homosexuales y de determinadas minorías segregadas. Entonces digo, ¿cómo Perlonger hace algo que todo el abanico político se la pasa haciendo con respecto a la figura de Eva, que es apropiársela para sus propias agendas políticas, ¿no? Entonces esto evita, la Evita de Perlonger está subordinada de una manera no compacta, no políticamente correcta. Lo que construye Perlonger es un artefacto estético antes que nada, y ahí entonces Sarlo, y así tenemos que leer este texto, y así no ha sido leído. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la Evita de Perlonger nos sirve para pensar efectivamente determinada agenda política, que tiene que ver con las minorías sexuales, con la despenalización del consumo de las drogas. Vamos a ver. Bueno, antes, ahora sí, de entrar al texto, vamos con un dato que es importantísimo para pensar ese fragmento de Sarlo. Yo le diría el affaire, el porteño, la nación. El affaire, el porteño, la nación, ¿no? Porque en 1989 la revista El Porteño incluye este relato de Perlonger en un dossier que se llamaba El peronismo como vendaval erótico. Era el único texto de ficción adentro de este artículo especial. Y el cuento de Perlonger despierta una controversia, en principio por la manera en la que fue leído inmediatamente luego de su publicación. El diario La Nación publica un artículo diciendo que habían revelado aspectos desconocidos de Eva Perón, ¿no? En un texto. O sea, el diario La Nación hace, dirá Sarlo, abstracción del régimen estético. Este es el gran problema, el gran malentendido. Toda la clase sobre Sarlo está contenida en esta operación de lectura del diario La Nación. ¿no? Que es un tanque del periodismo argentino, el diario más antiguo, etcétera, etcétera. No tendrían ahí a alguien que sepa leer literatura dentro de la redacción. Bueno, saca un artículo diciendo justamente esto. Revelan aspectos desconocidos de Eva Perón. O sea, los aspectos conocidos era que se picaba, drogas duras y bajas, que le practicaba sexo oral a un negro, que andaba con taxi boys y con ladrones de baja estofa. O sea, toda una serie de elementos que no están, eso sí que no están testimoniados, pero que entonces al confundírselos con algunos elementos que sí están cristalizados dentro del imaginario, La Nación tomó todo como una gran
bolsa de datos, digamos, y es todo cierto, ¿no? De repente es todo cierto. Nunca entendió que se trataba de un cuento, nunca leyó las primeras personas que están ahí hablando, recuperando una oralidad, haciendo un trabajo con la lengua. Se perdió absolutamente todo y se quedó con esto, ¿no? Digo, problemas también de la anteojera ideológica. Entonces, el Diario de la Nación saca este artículo y el Consejo Deliberante de Buenos Aires directamente lo prohíbe, lo censuran. Estamos en 1989, el porteño saca este dossier, ¿no? Al número siguiente, el porteño saca un artículo en respuesta a toda esta situación que se había generado y dice: el afer evita un mes movido, así se llamaba el artículo que publican, y termina así, dice: Evita vive de Néstor Perlonger es un cuento, mal que le pese a la nación. ¿No? Fíjense, esto que le tiene que explicar la redacción del porteño a la redacción de La Nación. Esto es un cuento, hermano, o sea, tenés que leerlo desde otra perspectiva, si no vas a caer en un malentendido, vas a caer en problemas metodológicos, vas a terminar en cualquier lado. O sea, tus hipótesis de lectura no se van a sostener, tus conclusiones van a estar completamente desajustadas con respecto al objeto del cual surgen, ¿no? Eso le explica el porteño a La Nación, ¿no? Esto es un cuento. O sea, en ese enunciado ahí tan breve está contenido un montón de problemas que son justamente lo que nosotros tenemos que pensar en la unidad. Entonces, eso me parece interesante, el recortar, subrayar ahí el problema con el referente como un dato importantísimo, para entrar al texto. Y después esto, bueno, lo que decíamos y decimos, y lo vuelvo a decir porque me parece que es como la muletilla teórica que no puede faltar, ¿no? O sea, por supuesto que esa muletilla va a aparecer en los parciales, la cuestión es que ustedes la sepan desplegar, la sepan usar, la sepan pensar, ¿no? Esto de decir, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿En qué términos la nación está haciendo abstracción del régimen estético? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo habría que hacer para no hacer esa abstracción? Bueno, por ahí iría la cosa. Bueno, cortamos acá. Ahora sí, en el próximo video ya entramos al texto, leemos algunos fragmentos, los pensamos entre todos en la medida de las posibilidades de esta mediación tecnológica en la cual se está dando las clases de este aislamiento que continúa y continúa y continúa. Dale. Cherry blossoms in the sky.